Llegó el momento de abrir el debate. Arquitecturas del hacer. Es un panel de conversación sobre especialistas, investigadores y facilitadores de nuestra red que van a compartir experiencias reales, cómo se diseña, cómo se construye, cómo se falla y cómo se aprende en el camino hacia un proyecto tecnológico que de verdad funciona. Porque el mundo maker celebra siempre el error y no lo esconde. El error se documenta, se analiza y se convierte en el siguiente paso. Y hoy tenemos 3 referentes que lo saben muy bien. El primero es el ingeniero Javier Berger, ingeniero en informática, desarrollador de visión computacional en Azul e investigador en visión artificial para el AG. También es docente universitario en cursos de AgTech. Javier está trabajando en los campos más apasionantes de la tecnología aplicada. Hacer que las máquinas vean para resolver problemas concretos del sector agropecuario. Bienvenido, Javier. El segundo, el magíster Lucas Briel Cucú, magíster en educación y profesor universitario en informática, referente de la Red Maker de Concepción, docente e investigador universitario especializado en robótica aplicada, tecnologías inversivas, sistemas operativos, dicta cursos de posgrado en diversas universidades y tiene más de 15 años de experiencia en educación tecnológica desde una mirada, como él mismo lo dice, disruptiva. Bienvenido, Lucas. Hoy vamos a poner en debate estas 3 perspectivas y vamos a charlar sobre cómo se estructura el hacer tecnológico, desde la idea hasta la implementación real. Así que vamos a empezar fácil, recordando ya nuestros principios como makers, como inventores, como curiosos en este mundo, en este panel que es arquitectura del hacer, porque nos interesa entender cómo se diseña, cómo se hacen estos proyectos y tenemos con nosotros a estos especialistas de primera. La primera pregunta para arrancar con el debate y con la conversación con los especialistas es: ¿cuál fue el momento en que sentiste que hacer tecnología? ¿Puede responder cualquiera de los 3? ¿Cualquiera? Bueno. Sí, está prendida. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. El momento de hacer creo que es la curiosidad que nace desde chico con querer desarmar cosas y demás. Creo que es lo que después va llevando a que trabajemos con distintos elementos, no necesariamente lo que pensamos que es tecnología, puede ser un juego, desarmar un motor, armar unas ruedas. Ya son elementos que por lo menos te dan una pauta de qué te empieza a gustar hacer. Lastimosamente cuando éramos chicos no había Arduino, así que tocaba empezar con esas cosas. Así que por mi parte es eso. No sé si quieren comentar algo más. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, y respecto a esa pregunta que era tanto debate, creo que la respuesta mejor tiene que ver por ahí con la elección creativa y una necesidad del saber, ¿no? De saber algo nuevo. Yo, por ejemplo, lo puedo asimilar a ese momento que elegí, por ejemplo, estudiar informática para formarme. Era un momento donde básicamente desconocía prácticamente el mundo de la informática y esa curiosidad fue el detonante para que empiece a hacer la carrera de informática. Entonces, yo creo que va por ese lado. Aparte, es algo que continuamente va evolucionando y nunca se puede quedar atrás, digamos, siempre hay que seguir estudiando y capacitándose. Entonces yo creo que va por ese lado, el tema de la voluntad de elegir algo desconocido, algo creativo. Eso es el detonante, digamos, y la fuerza que genera, digamos, cada uno de los que nos motiva esta vida, ¿no? Bueno, particularmente la elección justamente estuvo relacionada a mi formación técnica en electrónica. Desde allí, desde que elegí ese tipo de
orientación, siempre la curiosidad por ahí relacionada al movimiento, ¿sí?, de los objetos a través de programación. Había muy pocas carreras, como decía recién Javier, por ahí no teníamos todavía el Arduino. A mí me tocó programar microcontroladores en lenguajes que fueron uno de los primeros, ¿no es cierto?, que empezaron en lo que respecta a lo que es programación, pero la verdad es que en todo ese recorrido, más que nada, porque soy una apasionada por la ciencia ficción, soy una apasionada por el software libre y obviamente que todo este tipo de pasiones hacen de que a uno justamente le llegue a elegir este tipo de formaciones y, como siempre se dice, ¿no es cierto?, que si es una pasión, no es un trabajo, sino que es algo que uno lo disfruta realizando y es algo que lo llevo día a día. Y sobre todo este tema, ¿no es cierto?, de que día a día la tecnología avanza en todos sus ejes y es algo que nos mantiene siempre activos y que hoy, con todo el avance que hay de inteligencia artificial, que por ahí antes lo veíamos desde muy lejos y que hoy estamos viendo realmente cómo va avanzando a pasos agigantados. También en su momento lo fue cuando surgió Arduino, que me acuerdo que muchos electrónicos estaban en contra porque era una placa universal, porque la iban a poder usar todo el mundo y para distintos proyectos, y hoy ha sido distribuido en todas las partes del mundo y les ha llevado esta herramienta a chicos que por ahí no podían tener el acceso a poder realizar un proyecto y visibilizar concretamente cómo las ideas cobran vida. ¿Y a vos, Marcelo? Y también creo que es algo, que tenemos en común muchos makers, que es esa curiosidad por desarmar y ver cómo funcionan las cosas ya desde la infancia, cuando tomamos conciencia de que las cosas funcionan por algo, porque tienen piezas, porque alguien los construyó con algún objetivo y nosotros queremos comprender por qué la radio funciona así, cómo suena, por qué suena un parlante, por qué tira imagen la televisión. Ya de pequeño me gustaba mucho desarmar las radios chiquitas que se compraban en los kioscos, que eran radios chiquitas que venían con una antenita, que eran como, a ver cómo lo explico hoy en día, no hay una tecnología parecida porque era como un teléfono con un auricular, pero servía solo para escuchar radio. Entonces ya con mis hermanos lo desarmamos, investigamos cómo funciona y desde ahí empezó ese camino de querer entender la forma de producir las cosas y de cómo funcionan. También eso después me llevó a una escuela técnica. Después mi formación universitaria fue por el lado de las humanidades, me volvió la vida a empujar para el lado maker, así que creo que es algo también inevitable que cuando algo te gusta, algo te apasiona, siempre vas a terminar en ese lugar. Tenemos unos minutos más antes de continuar con la primera charla que viene directamente de Chaco. Vamos a continuar entonces con otra pregunta que lo anoté por acá para no olvidarme. ¿Cómo se conecta lo que aprendemos en el aula con lo que necesita el mundo real? Ustedes saben que la red de Espacio Maker tiene una metodología bastante interesante que, dependiendo de la franja etaria, esa metodología se adapta a una forma diferente de aprendizaje. Ahora vamos a conocer la opinión de los especialistas de qué piensan ellos sobre esta gran interrogante de cómo conectamos los aprendizajes en el aula con la vida real misma, con lo que necesita el mundo hoy en día.
Ahora sí. ¿Se escucha ahí? A ver. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, yo creo que tiene que ver con esto de la iniciativa, la base de lo que es la red maker y también utilizar Arduino como una herramienta para transportar conocimientos, ¿sí? La base es el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en proyectos tiene que ver con resolver necesidades, ¿sí? Y problemas. Y no solamente resolver problemas, sino que también identificar oportunidades dentro de distintos proyectos. Entonces, llevar esta tecnología tan democrática como Arduino a todos los municipios, en este caso que componemos la red Maker, es justamente algo que nos beneficia a todos, porque aquella persona que está en un municipio en el norte puede saber exactamente lo que está en el sur otro chico, digamos, ¿sí? Entonces, eso es muy difícil de hacerlo y Misiones lo tiene, es algo que debemos valorar bastante, digamos. Y es un faro, una referencia a nivel mundial también, ¿sí? Entonces, eso sería básicamente la esencia, ¿sí? El aprendizaje basado en proyectos. Bueno, mi aporte por ahí de estar en la industria del software, si se quiere, es contar de que muchas veces esa metodología de trabajar con proyectos que tiene la Red Maker, de plantearse un problema, es el mismo problema que muchas veces una empresa te puede plantear, por ahí hacer la secuencia de pasos de cómo desarrollar, probar y fallar, que es lo que pasa habitualmente y que creemos que cuando hacemos los proyectos con Arduino o algún proyecto Maker, solamente ahí se falla. En realidad, en la industria también se falla. Van a ver que cualquier plataforma mundialmente conocida tiene fallos que hacen que deje de estar operativo. Entonces eso, pasar por las aulas Maker, entender un poco la frustración, si se quiere, de algunos proyectos que no salen de una, es entender también que en el mundo real, que tenía que ver la pregunta, pasa eso, digamos. No es que voy al aula, aprendo y eso que aprendí ya está. Con eso que aprendí me voy al trabajo y es suficiente en la parte teórica, digamos, sino que me ayuda a entender todo el proceso, y ese proceso es que después lo extrapolas al trabajo, y en ese trabajo te das cuenta que ese plus que te dio la red o que te dio la formación en sí es la que te ayuda también después a estar en constante aprendizaje y ser un mejor profesional, así de manera muy resumida. El control del micrófono excelentes respuestas. Recuerden que la interacción en el Twitch está ahí presente. Usen el chat para hacer preguntas a Javier, a Lucas, a Solange. Las mejores vamos a ir leyendo en pantalla. Usen el hashtag Arduino Days 2026 o directamente acá el chat de Twitch. 3 visiones, un mismo espíritu, el espíritu maker, el espíritu de la arquitectura del hacer. Gracias a Javier, a Lucas y a Solange por este espacio de conversación tan genuino. La tecnología tiene mucha arquitectura posible y hoy vimos 3 de ellas. Un aplauso para este panel. Se estima que hay más de 30 millones de placas Arduino en uso activo en el mundo. Si las pusiéramos una al lado del otro, recorreríamos una distancia mayor a la que nos toma desde Buenos Aires a Roma. La visión computacional Arduino ya se usa en proyectos agrícolas reales, desde detectar plagas en hojas hasta medir el calibre de frutas en cintas transportadoras. El agro inteligente ya tiene hardware abierto. Ahora, en unos minutos vamos a contar con la presencia de Pedro González, que nos trae una charla sumamente interesante que se llama Crear para Incluir. A ver si me confirman ahí detrás de cámara si está ya Pedro en la sala.
Ahí hablamos con Pedro y me dice que está conectándose, ya está llegando desde Chaco. Mientras Pedro se prepara, le voy a contar algunas cuestiones que tienen que ver con el día que celebramos hoy. La robótica educativa que se lleva adelante en la red de espacios Maker es sumamente inclusiva y es una de las áreas de mayor crecimiento en América Latina. En Argentina existen más de 200 clubes y espacios makers vinculados a escuelas y ese número creció un 60% desde el 2020. Es decir, que está en auge. Me dicen por el chat acá, mandale saludos a los chicos de Santiago de Liniers que están mirando la transmisión. Saludos a los chicos y gracias por ser parte del Arduino.